en Strava, casi todo el mundo tenemos públicos los datos que hacemos. Entonces yo hice un pequeño ejercicio y comparé tus datos de bici, natación y carrera con los de Lunch y los de Blue. Yo con 19 años jugaba fútbol, empiezo a hacer triatlón, yo nadaba para no ahogarme. Voy de Kona, Buenísimo. así que bueno, para aportar este pequeño granito de arena. Eso cuesta, ¿eh? ¿Qué cosas utilizas tú para medir lo que haces? ¿Cómo eso te ayuda a entender un poco más cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Me iba a nadar a las 5 o a las 6 y tenía ganas de acabar la bici de la mañana para comer, dormir e irme a nadar. Y la gente dice, cabrón, qué es sábado. Yo no voy a contar aquí las vergüenzas nuestras, pero muchas veces los de fuera te hacemos de stopper. Con lo que Hub me enseñó, cambié todo lo que estaba en mi mano. Horas de sueño, qué cenar, cuándo cenar. Y hemos hecho de todo. Todos los palos que se podían tocar. El conocido de Indias, ¿eh? Joder, ya ves, ¿eh? ¿Cuál es tu plan metabólico? ¿Team glucólisis o team beta oxidación? Yo salía a hacer 4 horas de bici con una francesa. Digo, bueno, pues que me recojan donde me muera y ya está. Champán o cuneta, ¿no? Sí, sí, champán o cuneta. La keto, pues para momentos puntuales o cosas concretas nos ha servido durante un periodo de tiempo, pero cuando buscábamos rendimiento no era el espacio ni para que estuvieses sano, ni para que rindieses, ¿no? Ni para que disfrutases tampoco del proceso. Totalmente. ¿Crees que hay algo que se pueda hacer mejor? Muy buenas, yo soy Carlos Laserna y conmigo, como siempre, Javi Guerrero. ¿Qué tal? Pues muy, muy, muy emocionado de estrenar set y nueva temporada de podcast. Sí, hoy es debut. Inauguramos una nueva etapa del podcast de India, que ya no se llamará Empieza un reto, sino La Caja Negra. Hemos dado un giro conceptual. Nos hemos profesionalizado un poquito, hemos subido el nivel gracias a Mumbai, que es la productora que nos va a acompañar en esta aventura. Y que ha creado este maravilloso set, que es una caja negra, de verdad. Metáfora de cómo entendemos que funciona el organismo. Pero bueno, Javi, yo creo que mejor cuenta tú un poco qué es la caja negra, ¿no? ¿Qué es ese concepto y por qué es tan importante para India? Sí, bueno, esto es teoría de sistemas. O sea, el concepto básico de caja negra es un modelo en el que no sabemos qué ocurre por dentro, pero podemos identificar los inputs y los outputs del sistema. Y entonces, relacionando las entradas y las salidas, podemos llegar a entender y comprender o descubrir todas esas operaciones que ocurren dentro. Entonces, llegó un punto en nutrición donde yo encontré como un callejón sin salida, que había muchísimas explicaciones que la teoría que teníamos y la ciencia en ese momento no era capaz de contestar. Y haciendo ese entrenamiento cruzado, viendo otras disciplinas y pues viendo cómo pensaban los ingenieros, nos topamos con esto y entendimos que el cuerpo humano hay que entenderlo como un sistema de caja negra. Ensayo-error. Totalmente. Y donde nosotros, desde India, y por eso es tan importante, controlamos esas entradas al sistema, que es nuestra planificación nutricional, o como nosotros llamamos dentro, arquitectura nutricional, cómo distribuimos los macros en cada momento del día, en cada día de la semana en un deportista. Y por primera vez en la historia, y gracias al momentum tecnológico que tenemos, podemos recoger un montón de outputs que serían todos esos indicadores que nos dan los dispositivos que puede llevar nuestro deportista, desde la frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, ritmo, distancia. Y gracias a la tecnología y a modelos matemáticos, pues podemos conectar cómo, modificando las cosas que come un deportista, podemos llegar a modificar esas variables de rendimiento. Son todos esos datos, ¿no?, que hace que vaya habiendo luz dentro de la caja negra, ¿no? Y vayamos entendiendo un poco más. Eso es. Pues perfecto, pues nada, en este primer episodio de esta nueva etapa entramos en la caja negra con un deportista amateur, pero que se ha colado en los 100 mejores triatletas del mundo en distancia Ironman en el último Mundial de Kona. Atención, metiéndole 30 minutos en el maratón a nada más ni nada menos que el prodigio de Christian Blumenfeld. Tiene 32 años, es entrenador personal, fundador de Inertial, una boutique de entrenamiento personalizado muy top, ubicada en Valencia. Y me consta que es amante gastronómico, muy foodie, y que su funcionalidad preferida de India es la conexión con Strava, ¿no?, y el reajuste nutricional que se hace post-entreno. Javi Cabrero, bienvenido a la Caja Negra. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, chicos, a los dos. Es un placer, estoy súper contento de estar aquí con vosotros y de inaugurar esta caja negra, que estoy seguro que va a ser un éxito total. Es una pasada. Y bueno, espero poder aportar mi pequeño grano de arena con mi pequeña historia. Y nada, estoy súper contento de estar con vosotros. Y historia no, historión.
Bueno, O sea, historión. Javi, esto es... Llevamos ya muchos años trabajando juntos. Ujú. Yo creo que si el resultado de Kona te lo cuentan hace 2 años, vamos, lo primero es que lo firmas, pero con sangre. Top 100 en el Mundial de Kona de Hawái. 17 de tu categoría, corriendo el maratón de uno de los Ironmans más complicados del mundo por desniveles y humedad, por debajo de las 3 horas, 2:57. Yo hice una cosa, hice un ejercicio. Esto es que a veces me gusta a mí esto de los datos, ¿no? Cogí los 50 primeros clasificados en el Mundial, desde el top 1 al top 50, y cogimos el parcial de carrera. Y le pregunté a ChatGPT, si yo hubiese corrido, que esto también es fantasía mía, ¿no? Si hubiese corrido este maratón en 2:57, ¿dónde estaría rankeado? Top 10, Javi. De los 50 mejores triatletas del mundo en el Mundial del Ironman de Kona. Esto es muy loco. Y además es que lo curioso de esto, que lo hablamos siempre, ¿no? Le metiste 30 minutos a Blumenfeld. Que esto fantaseamos antes de irte a Kona con... lo tienes ahí, sabíamos que tu parte buena y donde sacas mucho rendimiento es en la carrera, pero tío, 30 minutos a Blumenfeld, cuéntanos, o sea, esto cómo fue, cuéntanos qué sentiste, cómo lo viviste. Bueno, pues a ver, la verdad que los 30 minutos a Cristian es como el final de un cuento de hadas, porque yo con 19 años jugaba fútbol, empiezo a hacer triatlón y yo, o sea, yo nadaba para no ahogarme. Entonces sí que es verdad que lo que mejor se me dio siempre es correr, a día de hoy igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo sabía que mi carta fuerte era llegar al maratón lo más entero posible. Hemos entrenado mucho la natación, mucho la bici, pero sí que es verdad que mucha consistencia en el maratón iba a hacer que el resultado fuese bastante mejor, ¿no? O sea, así lo hemos planteado con el equipo entero, con Jesús, con el entrenador, con India. Esa fue la estrategia y la verdad es que salió muy bien. Salió muy bien porque pasaban los kilómetros, el ritmo que pensamos que iba a ser el ritmo óptimo se mantenía. Llegamos a la salida de Energy Lab y kilómetro 30 y el ritmo se mantenía. Y a los últimos kilómetros, 3-4, pican un poco para arriba. Y ahí sí que costó un poco mantener ese ritmo. Pero yo hacía cálculos en tiempo y digo, joder, que abajo de las 3 horas. Y como que no me lo creía y volví a hacer el cálculo y digo, hostia, que sí que es verdad, que abajo de las 3 horas. Pero ahí puedes pensar. Y bueno, lo poco que te queda Sí, lo sí. usas para pensar. Y sí, al final veo que faltando un kilómetro iba como en 2:54 o así, más o menos, o en 2:53 y digo, sí, aprieta que lo tienes y tal. Y bueno, creo que me di demasiado bien. Os cuento una pequeña anécdota. Me di demasiado bien porque llegué a final, o sea, llegué a la meta, la cruzo y en 3 segundos como me medio desmayo, me caigo al suelo y tal. Y a la que me doy cuenta me sientan en una silla de ruedas, se me llevan a la medical tent, esta que hay en el postmeta, y yo me giro y veo a Christian Blumenfeld sentado, o sea, tirado en una camilla y digo, ostras, mi momento de gloria. Estoy al lado de Christian. Y acabo en de Ironman meter de Kona. media hora en el parcial Los dos en una del camilla. maratón. Pensé, bueno, al loro que no estamos tan mal. Y nada, me cambiaron enseguida a otra y dije, joder, ya me han fastidiado. Pero bueno, bien, fue como una anécdota chula para contar y ahí ya después me recuperé y la verdad que cuando echas la vista atrás y te das cuenta de los ritmos que has podido llevar, del resultado final y tal, pues uno está muy contento. Para estarlo. Sí, sí. Yo quería, vamos, lo que más me sorprende que, bueno, hemos dicho, eres deportista amateur, nosotros te metemos en ese AmaPro, ¿no? Que es como, bueno, otro nivel. Pero aún así, tío, ¿cómo compagina un triatleta amateur su trabajo, su empresa, en tu caso, vida familiar, social, con la brutalidad de preparación que tiene un reto como Kona? Pues mira, yo creo que la clave está en la disciplina. La disciplina en mantener el foco y en priorizar. Al final, con esas 3 cosas, si tú sabes muy claro y tienes muy claro lo que quieres, el objetivo que tienes, y vas a tener que decir muchos nos muchas veces, Muchos. vas a tener que elegir entre A o B muchas veces, y siempre hay una opción que tú sabes que es la mejor
para tu foco, o sea, para tu objetivo, sin perder ese foco y que tengas claro cuál es tu prioridad. Entonces, si tú lo tienes claro, creo que no es tan difícil como la gente te lo puede pintar. Es que es muy difícil, es que eso es muy loco y tal. Y digo, bueno, es loco, es muy difícil si tú no tienes claro realmente lo que quieres. Pero bueno, pasa igual como con India, con una empresa, con lo que sea. Si tú tienes claro lo que quieres y todas tus fuerzas, todo tu foco y tu prioridad la enfocas a eso, es que creo que raro será que el resultado sea malo. Ujú. Bueno, ya sabes que te lo digo siempre, pero ahora que hay mucha gente que nos está escuchando, sobre todo enhorabuena, Javi, porque es que además también eres emprendedor. O sea, eres un tío muy completo y los que te conocemos de cerca sabemos que eres como muy espartano, ¿no? Y tienes muy claras las prioridades, que son muchas veces, esas líneas son muy difusas y es donde luego viene el, ay, es que no he cumplido mi objetivo. Y luego también hay otra cosa que yo creo que aquí es importante destacar, que llevas mucho tiempo pensando en esto. O sea, esto no es, venga, me voy a poner a entrenar 3 meses antes de Kona. Es un proyecto que pues llevamos trabajando, te diría que años, ¿no? Ya no es solo meses antes de la preparación. Sí, tal cual. Porque esto empieza pues hace 3 años, a principios de 2022 más o menos, cuando le digo a Jesús que qué le parece si hago un Ironman. Hago aquí un inciso. Jesús es tu entrenador. Hemos dicho, tú eres entrenador, pero no te entrenas. Correcto. Jesús es mi entrenador, que es el que me lleva a la preparación para mis objetivos de montaña, de triatlón y demás. Creo mucho en que unos ojos desde fuera sean los que te entrenen, te preparen y te miren para decirte cuál es tu mejor camino. Al final, nosotros creo que es muy difícil tus puntos débiles machacarlos porque son los que menos te gustan. Entonces, creo firmemente en que tengas tú un entrenador, aunque tú seas entrenador. No le discutes, no te raya decir, buah, yo no haría esto. No, nunca. Vale. Confío 100% en el equipo que tengo, en él, en India, en Javi, en Estela, en los fisios. O sea, sé que son los mejores, entonces ellos a su faena y yo a cumplir con lo que me digan. Vale, vale. Y, y bueno, pues eso, hace unos 3 años le planteo hacer Ironman y me dice que genial, que llevamos un buen recorrido, que es un buen momento y que mejor ahora que eres un poco más joven, que estás fuerte, digamos, que no a los 45 cuando ya estés cansado, cascado y que ya no puedas más, ¿no? Y digo, venga. Y vemos un poco como la opción de clasificarse a Kona, pero como a 5 o 6 años vista. Bueno, pues dentro de 6 años intentaremos clasificarnos y tal. Vale, vale, genial. Y resulta que me apunto al Ironman de Maryland, que fue el 17 de septiembre del 22, y yo me veía bien, pero bueno, como para otras tantas carreras. Y resulta que quedo el tercero de mi grupo de edad y me he clasificado. De repente me clasifiqué. Lo que era un objetivo a 5 o 6 años, ya lo tenemos ahí. Sí que es verdad que hay unos cambios en la marca Ironman y tal que no me permiten competir en el año 23 en Hawái. Me dan una opción de competir en Niza 23 o Hawái 24. Elijo Hawái. Al final es la cuna y es donde todos queremos ir, ¿no? Y bueno, entonces metemos un Ironman en 2023 en Copenhague para no perder la marcha y que nos sirva de más experiencia y tal. Y llegamos a Kona. Entonces, claro, han sido pues 2 años y medio de mucho foco en este objetivo, pero no empezamos a hacer triatlón, no a hacer bici o a correr hace 2 años y medio, sino que ya llevaba pues, con a lo mejor 8 o 9 años entrenando y cada año mejorando un poquito. Con muchísima suerte de que no me he lesionado apenas en estos 8 años Bueno, o ya en esto estos 10 años. lo de la suerte es relativa, ¿no? Volvemos a lo de confiar en un equipo externo que lee los datos, que interpreta tu contexto, que te Total. dice. Yo no voy a contar aquí las vergüenzas nuestras, pero muchas veces los de fuera te hacemos de stopper de Javi, no hace falta ser tan disciplinado, ser un poco más laxo, has aprendido a dar esas ventanas o esa flexibilidad al cuerpo, que al final lo que dices tú, haciendo muchísimo volumen de entrenamiento, no has tenido una lesión importante, ¿no? Totalmente. ¿Qué dirías que es de lo que estás más orgulloso en toda esta preparación? Pues 100% seguro de que he disfrutado de todo el proceso. O sea, más allá de las horas, de los ritmos, al final eso está implícito en que lo vas a hacer. O sea, porque si no, no vas a rendir, no vas a llegar, no te vas a clasificar.
pero que disfrutes del proceso, o sea, creo que es lo, vamos, lo que más contento me hace y lo que más satisfecho me hace estar, porque cada entreno de estos de 32, con unos cambios de no sé qué, 6 horas de bici, no sé qué, es que yo pensaba, joder, es que es una suerte, es que estoy contento, es como el pic del día llegar al momento del entreno. Y lo disfrutaba. Y sábado por la tarde me iba a nadar a las 5 o a las 6 y tenía ganas de acabar la bici de la mañana para comer, dormir e irme a nadar. Y la gente dice, cabrón, que es sábado. Y digo, por eso mismo, que me voy a nadar. Y claro, que creo que ese proceso, aprender a disfrutarlo y querer que llegue cada entreno con ganas de hacerlo, con ganas de disfrutarlo, con ganas de mejorar, creo que es lo mejor de todo este proceso. Qué guay. Y lo que lo hace sostenible, ¿no? Porque no es un Claro. mes. Bueno, y María también ayuda a hacerlo sostenible, Hombre, eso te ¿no? iba a decir que eso- ahí no pareja de entramos Javi, en la conciliación familiar y, claro, no hay hijos de momento, ¿no? De momento no. Eso lo podría complicar un poquete, pero... Desde aquí un abrazo pero bueno, enorme a Mary, que también es Claro, una triatleta es que si como la no- copa de un pino. Y yo creo que esa también es parte de la fórmula del éxito, ¿no? El poder compartir esto con la persona que tienes al lado y que, aparte de hacerte de supporter, que está contigo, que entrena contigo y que, bueno, que al final compartís esos momentos, lo que dices tú, ¿no? Es un sábado, pero es un sábado con las personas que yo quiero estar haciendo lo que quiero hacer y en el momento en el que quiero hacerlo, que eso creo que es la clave, ¿no? Esa Muy parte clave. del disfrutar del proceso. Totalmente. ¿Crees que hay algo que se pueda hacer mejor? La En nutrición. el rendimiento, en el rendimiento en competición, creo que sí. Creo que tenemos un gran margen, bueno, tengo un gran margen de mejora en bici y descansar. Descansar. Creo que es una de las 3 patas muy importantes de la mesa, que es la que más coja tengo y creo que tengo que descansar más para posiblemente dar un pequeño salto. Porque aquí te cojo yo esto. Yo hice un pequeño ejercicio que lo puede hacer cualquiera, que es en Strava. Casi todo el mundo tenemos públicos los datos que hacemos. Entonces yo hice un pequeño ejercicio y comparé tus datos de bici, natación y carrera con los de Lunch y los de Blue. Entonces, por ejemplo, en la parte de bici, que es muy curioso, ¿no? Que es donde dices tú, tengo que mejorar mucho, el campeón, que hizo récord del mundo, si no me equivoco, 23.000 kilómetros en 2024, frente a 5.900 de Javi Cabrero. ¿Vale? ¿No? Y que esto dices, tengo que mejorar mucho en bici. Claro, pero es donde reparto las horas, ¿no? Sin embargo, tu carrera, que fue ejemplar siendo una AmaPro, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que está emprendiendo, que te queda todavía mucho camino y mucho crecimiento como humano y como deportista también, donde corriste en 2.57, que te sitúa entre los 10 mejores parciales, que esto es muy loco, del Ironman de Kona, ¿no? En ese ranking de los 50 primeros clasificados. Por ejemplo, Lance pone aquí que corrió 999 kilómetros, que yo creo que esto es... Hay mucho que no enseñan por ahí. Igual alguno más hizo, ¿eh? Blumenfeld, 3.988 y Javi Cabrero, 5.353. O sea, es decir, al final, donde es un poco el por ir aportando un poquito de luz, ¿no? Ya se ven ciertos datos que parece que cuanto más trabajo, más suerte tengo. O sea, al final lo de querer correr, ¿no? Yo creo que todos fantaseamos. Todos los que hemos hecho un Ironman, o sea, si ya soñamos con intentar bajar de 3 horas en un maratón normal, solo preparándonos para esto, el que tú hayas conseguido esto me parece una maravilla, ¿no? Entonces, por esta parte de los datos que me parece muy relevante, ¿no? Y en esas palancas de cómo podemos mejorar. ¿Qué cosas utilizas tú para medir lo que haces y cómo lo monitorizas y cómo vas entendiendo o cómo eso te ayuda a entender un poco más cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Sí, tal cual. Ahora yo estoy usando Garmin, Strava, que al final es el pan de cada día, India, por supuesto, y venía utilizando Hub también hasta hace unos meses, que me parece una herramienta bestial. Sí es cierto que en mi caso, como comentamos antes, por el tema de los horarios con la empresa y tal, pues al final llegó un punto que era una relación de amor-odio. Porque Veías lo que no te gustaba. yo amaba Hub, me enseñó muchísimo, hacía todo lo mejor que podía hacerlo,
pero aún así no tenía unos datos que me contentaban. Y no quería que me engañase Hub, sino lo que quería era yo sacar unos datos buenos, reales. Entonces, ¿qué pasa? Que me llegó a generar más estrés que beneficio me aportaba saber los datos. ¿Pero por qué? Porque yo, con lo que Hub me enseñó, cambié todo lo que estaba en mi mano. O sea, todo lo que pude. Horas de sueño, qué cenar, cuándo cenar. Pues, o sea, de cenar a las 10 a cenar a las 7. De intentar siempre dormir pues, un mínimo de 7 horas. Eso siempre dentro de lo que estaba en mi mano, ¿no? Y aún así veía que los datos no eran los que a mí me gustaría ver cada mañana. Porque en este proceso es muy guay por aportar datos, ¿no? A esto que estás diciendo. Yo tengo grabadas varias conversaciones contigo. Una es cuando tú tenías esas ventanas de me voy con mis amigos a cenar y a desconectar un poco, el cómo te impactaba pues, ¿no? El salir a cenar fuera, el tomarte tu copa de vino, tu no sé qué, cómo alteraba el ciclo de descanso, ¿no? Eso yo creo que es uno de los aprendizajes que lo que dices tú. No es cuestión de obsesionarse con medir el impacto que tiene, pero sí que es bueno ser consciente de cómo eso va a afectar a la recuperación del cuerpo, ¿no? O en tu caso concreto, cómo merendar a las 7 de la tarde en lugar de a las 10:30, 11 que cenábamos muchas veces, hacía que a lo mejor podíamos tener un cambio significativo en la variabilidad de la frecuencia cardíaca de 20, 30, 40 milisegundos de una situación de cenar a las 11:30 a cenar a las 7, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es como muy chula. Hay otra cosa que también hablamos, que es la cinta... Cuéntanos esto de... La cinta de Omius. Sí. Bueno, creo que sí que la conocemos todos. Es una cinta que está compuesta por unas piedras que su característica es que cuando la mojas, o sea, desprende frío, como que se enfrían estas piedras. Entonces, para carreras con mucho calor, como por ejemplo es Kona, ahora ya se ven en casi todas las carreras porque siempre es un valor añadido que le das a tu rendimiento. Y al final es lo que siempre decimos, que está en nuestra mano para mejorar o para ser un poco más óptimos en la termorregulación y en tal. Entonces decidimos probar Omius, la cinta, y bueno, pues mal hemos visto que no va, eso por lo menos, y a partir de ahí la sensación sí que es cierto que tienes como una sensación de refresco, ¿no? O sea, como que tu temperatura posiblemente a nivel por lo menos de sensación de cabeza es bastante más baja. Y al final son como pequeñas sumas que vas aportando y que si sumas ese 1% en cada cosita que te están diciendo que puede mejorar tu rendimiento, pues oye, bienvenido sea. Porque ¿qué alternativas había para enfriar, o sea, para temperatura? Tirarte agua. Pero claro, el problema que teníamos en Kona, ¿no? Era pues la temperatura y la humedad en la que íbamos a participar, que en nuestro caso creo que nos beneficia bastante el clima de Valencia. Exacto. Pero claro, cuando tienes un noruego que está haciendo toda la base de preparación en su país, donde está entrenando a lo mejor a temperaturas muy bajas, ellos van a tener un problema muy alto de deshidratación. De hecho, nos encontramos en Copenhague, que el rendimiento fue brutal porque Javi no pasó calor. Entonces, esto es una de las cosas que, bueno, ya lo contaremos más adelante, ¿no? Y sí, probablemente la temperatura yo creo que dará para hacer uno o varios capítulos de la caja negra, pero creo que a día de hoy también ya es viable a través de un sensor, que es Core Sensor, que podemos medir la temperatura interna de Javi en cualquier situación. Esto es algo muy chulo, ¿no? Donde tú, por ejemplo, estás yendo con la bici y puedes ver que tu cuerpo se pone a 40, 41 grados. Ahí ocurren procesos bioquímicos dentro del cuerpo que hace que seamos menos eficientes. Entonces empezamos a ver que el calor que se genera como consecuencia de la activación del metabolismo para producir energía empieza a ser contraproducente, ¿no? Entonces hay que probar herramientas para disipar ese calor como sea. Y lo único que teníamos allí era pues, la posibilidad de probar estas cosas y luego también pues, las duchitas. Sí. Al final o sea, tú vas corriendo y cada 2 kilómetros tienes un avituallamiento, coges hielo, te lo tiras por dentro del mono, te tiras agua por encima, las esponjas que están frías, y todo esto creo que es fundamental. O sea, te gusta, ¿no? Pero al final es que el hielo te lo tiras por la espalda y la sensación que te da como de refresco, de decir, ostras, de alivio, como de bienestar, ¿no? Es genial. O sea, y es que es necesario. Hay otra parte de los datos que sí que me parece como muy relevante, ¿no? Dentro de esos 5.000 kilómetros de carrera a pie, que me parece, o sea, un volumen grande,
en 2024 hay una parte importante de ese volumen que se hace en montaña. O sea, hay una parte de la preparación de Kona que tú lo haces corriendo por montaña. Esto cuéntanos cómo fue la experiencia y sobre todo si habéis podido medir el impacto que ha tenido ese entrenamiento cruzado, que a lo mejor no sería lo estándar o lo que todo el mundo plantearía. Pues a mí, desde antes que hacía triatlón, ya corría por montaña. Desde a lo mejor los 15 años o así, ya hacía alguna carrerita de montaña, entrenaba por la montaña y es algo que siempre me ha gustado muchísimo. Yo vivía en un pueblo y correr por la montaña me era súper fácil. Y es lo que más me gusta a día de hoy. Ahora vivo en Valencia y me es mucho más complicado salir a la montaña, no cada día, pero de forma continua. Tengo que coger el coche, desplazarme y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que una forma de disfrutar de la montaña es como no hacerlo durante todo el año, porque me es muy complicado a nivel de logística y de planificación, pero sí un bloque del año hacer solo montaña. Entonces, yo le planteo a Jesús que partamos el año como en bloque de montaña, que suele ser siempre en pretemporada de triatlón, para hacer kilómetros, para hacer base, para hacer fuerza, y que sabemos o que estamos viendo que después en el bloque específico, digamos, de triatlón, nos está sirviendo. ¿Cómo medimos el entrenamiento cruzado? Aquí hago un paréntesis a la caja negra y la verdad es que no lo medimos. Y una de las cosas que más me gusta de mi entrenador, de Jesús, que lo quiero un montón, es su experiencia, es un crack, y entonces es un poco una especie de medicina tradicional china, que sabemos que funciona, pero que base científica no la tiene toda. Entonces, la montaña nos está pasando eso, que llevamos ya muchos años haciendo montaña, cada año voy mejor por la montaña, pero cada año estoy corriendo más rápido en asfalto en el bloque específico. Por lo tanto, sigamos así. Totalmente. Y es algo que me hace disfrutar, desconectar y rendir más. Por lo tanto... Esto también es curioso, ¿no? Y es que yo creo que al final en esta teoría de intentar descifrar la caja negra es que todo vale, o sea, todo encaja. Al final es relacionar lo que haces y el resultado que obtienes, ¿no? Ahora falta el cómo podemos profundizar para llegar a entender por qué ocurre eso, ¿no? Por qué metiendo más volumen en montaña tú eres capaz de correr más rápido el segmento de carrera a pie de un Ironman, ¿no? Hombre, y hay una parte de sensaciones, ¿no? Que también dices mucho, que Totalmente. es de, bueno, no es solo datos, es datos mezclado con sensaciones. Y si sus sensaciones por la montaña son de felicidad, Totalmente. algo tiene que impactar y ahora mismo no se sabe qué. De hecho, eso casi todos los científicos a día de hoy, sobre todo toda la gente que está muy enfocada a intentar entender el problema del cáncer, ¿no? y cómo solucionar esto, empiezan a hablar de la variable emocional. O sea, que es algo que no se ha contemplado nunca por lo que dices tú, ¿no? Porque no hay ciencia por detrás que llegue a relacionar cómo el nivel de felicidad que tú tienes en este momento de forma objetiva influye en tu metabolismo, ¿no? O en el comportamiento de tu metabolismo. Entonces, esto es algo muy guay y al final también es muy de perogrullo. Es como lo que decimos nosotros de la comida, ¿no? Toda la ciencia del mundo no sirve de nada si no te la comes. Es decir, si la receta no te mola, pues no. Es decir, si recuperamos con un buen jamón de bellota, huevos, que esa es como tu receta fetiche, ¿no? Pues eso infinitamente mejor que algo a disgusto. Pues entiendo que al final si tienes que hacer un largo de 32 kilómetros y lo estás haciendo a las 6 de la mañana viendo amanecer en la montaña, conectando con la naturaleza, pues hombre, infinitamente mejor que en una cinta de correr. No hay color. No hay color. Y en esta última parte yo sí que hay como 3 partes que creo que son críticas en tu deporte y más en distancia Ironman, que es la energía, o sea, la gestión de la energía, la gestión del calor, que ya hemos hablado un poco, y la gestión de la cafeína, ¿no? Entonces, yo sí que me sé la historia y como sé que es muy reveladora, yo quiero que cuentes, también bajo tu punto de vista y esa gestión de toma de decisiones, cómo fue la gestión de la cafeína y qué hicimos, ¿no? en esa prueba. Partimos de la base de que yo soy un adicto a la cafeína. En el día a día necesito cafeína, me encanta el café, pero también en competición. Entonces, hasta la fecha siempre habíamos planteado las competiciones desde antes de salir, gel con cafeína y tal. Y tampoco nos ha ido tan mal. No. Nos ha ido bastante bien. Pero en Kona, un par de semanas antes, me dice Javi, vamos a hacer una cosa. Y yo digo, vale, a ver.
y me dice, hasta la tercera hora de bici, o sea, tú te levantas, tal, desayunas, nadas, 3 horas de bici y a la tercera hora de bici te tomas el primer gel de cafeína. Y yo digo, ¿qué? Espera. O sea, me levantaré, no tomaré cafeína ni antes. No. A la tercera hora de bici te tomas el primer gel. Y digo, joder, Javier, vamos a hacer las pruebas en una volta a peu, no en Kona. Y digo, pero bueno, al final, pensándolo bien y ya de forma seria, veíamos que no podía salir mal. Entonces, bueno, a nos mi la favor jugamos. tengo que decir que tú hiciste muy bien el trabajo porque te fuiste varios días antes a Hawái, estuviste entrenando y una cosa que ocurrió en Hawái que no ocurría en Valencia es que no trabajabas. Claro. Entonces tenías esa vida de pro con la que fantaseamos siempre de dormir, comer, entrenar. Total. Ya está. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que los datos de descanso mejoraban muchísimo, que la recuperación mejoraba muchísimo, que la variabilidad de la frecuencia cardíaca aumentaba, con lo cual la predisposición de cafeína o el ciclo de la cafeína no debía cumplir el mismo patrón que en Valencia. Porque en teoría toda esa adenosina que se iba produciendo, los ciclos de descanso, la teoría nos decía que podía asumirlo mejor, con lo cual no iba a ser necesario. Esto no teníamos ni idea. Sí, claro, pero fue una pero jugada. tienes un argumento. Que bueno, yo en mi caso, Claro. mi trabajo era intentar poner un poco luz ahí dentro y decir, oye, Javi, yo creo que esto así puede funcionar. Es por defender mi parte, ¿eh? Sí. Y vamos, completamente está en lo cierto Javi. Y bueno, al final, pues en la tercera hora metimos ese primer gel de cafeína. Yo sí que es cierto que un poco antes, pues antes de esa tercera hora ya veía que digo, me está costando eso que te vas como durmiendo encima de la bici. Y dije, esto ya hace falta ya. Me tomo este gel y sí es cierto que como bien hace su efecto, empiezas como, decimos aquí, ¿no? A reviscolar, como a espabilarte y ahí como que empieza otra carrera. Es como, vale, ya estamos en carrera, estamos donde queremos, me encuentro bien, bajamos a correr, ya siguiendo el plan, ¿no? Que habíamos pautado en India de gel con cafeína, gel sin cafeína y así, hasta que bajamos a correr y en el kilómetro 24 más o menos me tocaba gel con cafeína y en el 30 gel sin cafeína. Pero en el 30 dije, hay veces que hay que adaptar el plan. Hay que adaptar el plan y dije, nada, otro shot de cafeína que seguro que mal no va a venir y la verdad es que creo que fue un acierto adaptar el plan. O sea, no es no hacerle caso, sino adaptar el plan. Pero yo creo que hay una parte muy chula en todo esto y es muy gratificante escucharlo desde el otro lado de la mesa siendo el nutricionista, que el proceso de educación que has hecho con el atleta es tan bueno que es capaz de cambiar el plan en función de identificar lo que está ocurriendo dentro del cuerpo, ¿no? Que esto es la variable subjetiva, que es la que no se tiene muchas veces en cuenta en la ciencia, que es, si tú consideras que es el momento, hazlo. Eso hay que hacer también mucho trabajo. Y desde la parte de la energía, claro, a mí me mola mucho, o sea, porque te conozco, son muchos años trabajando con tu cuerpo, con tu metabolismo, y hemos hecho de todo. Hemos tocado todos los palos que se podían tocar. El conejillo de Indias, ¿eh? Joder, ya ves, ¿eh? Los hemos tocado. Desde dietas keto, ayunos. O sea, por ejemplo, yo he sacado aquí algunos datos, ¿no? Que esto me ha hecho mucha gracia. Para la gente que nos escucha, ¿no? Y que a lo mejor tiene datos en la cabeza. El peso mínimo de Javi en todos estos años ha sido 63 kilos, que fue para preparar una 10K, que ahora luego nos cuentas también que tienes jaleo por aquí. El peso de Kona fueron unos 69 kilos. Probablemente no te pesaste el día de la prueba, pero estarías por encima de los 70 con la carga que hicimos de hidratos. Yo estimo que 70-71 aproximadamente. El mínimo día de calorías que tienes planificado en India son 2.300, con un mínimo de 110 gramos de hidratos de carbono en todo el día. Esto en nuestra época, nuestra época keto lovers. De miserias. De miserias. Que bueno, que tiene sentido, que luego lo explicaremos con la parte de la elasticidad metabólica. Y luego tienes día máximo que yo he visto del último año, 6.500 calorías con más de 700 gramos de hidratos de carbono, lo que sitúa en unos 12-13 gramos aproximadamente por kilo de peso la planificación nutricional. Y luego, bueno, la parte de los geles, que más o menos tu consumo energético, tu ingesta en carrera, mejor dicho, se sitúa entre los 110 y los 120 gramos máximo por hora, habiendo pruebas en los que pues hemos tocado 30, 40 y no ha sido muy necesario, ¿no?
Y a esto hay una pregunta que creo que la voy a intentar hacer porque es que me fascinó mucho lo de Pogačar, lo de tu zona 2, ¿no? Desvélanos cuál es tu zona 2 en bici. Mi zona 2 está entre 125 y 140 pulsaciones por minuto. ¿Vale? Y ¿Y en vatios? refiriendo al ejemplo de Pogačar, unos 180-190 vatios. Es que hay un podcast que yo os recomiendo ver. Es que esa parte es muy chula, ¿no? Donde le preguntan. Porque hubo mucha controversia porque ha ganado todo lo que ha ganado basando su entrenamiento en Z2, ¿no? Que esto es como dices, imposible. Claro, pero cuando le preguntan cuál es tu Z2, claro, son 340 vatios. ¿Sabes qué es? Mi zona 5. Claro, exacto. ¿Sabes? Cuando Javi ya no puede más, él está fumándose un purito. Entonces, esto es otra parte también muy chula que lo quería traer aquí por esta discusión, este debate entre la genética y la adaptación de los genes al contexto en el que vives. Tú no tenías que estar entre los 100 mejores triatletas del mundo, o sea, si es por genética. Te quiero mucho, Javier, Sí, pero... sí. Las cosas como pero son. las cosas como son. Por eso no te ganas la vida con Exacto. esto y te lo ganas la vida entrenando a las personas, que lo haces también maravillosamente bien. Pero tu ejemplo es muy bueno porque has sido capaz de identificar todas esas palancas que hacen que la expresión de tus genes te lleve a cotas de rendimiento máximo y que cada año te vayas superando. No hemos hablado de tu tiempo en maratón, que esto también te lo dije y estábamos cerquita de clasificarnos para el Mundial de Maratón también. O sea, que es muy loco. Insisto, y esto es un atleta amateur, aunque nosotros le bauticemos como AmaPro, que no tiene números para ser profesional a nivel de consumo máximo de oxígeno y de otra serie de características. Sin embargo, tiene rendimiento de profesional. O sea, que esto también chapó y otra vez enhorabuena, ¿eh? Ahora que te tenemos Mucho aquí mérito. con los micros, meritazo Gracias. absoluto. Entonces, yo aquí hay una cosa que con toda esta parte de la gestión energética, yo te quería preguntar en público, ¿no? ¿Cuál es tu plan metabólico? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres generar esa elasticidad o esa plasticidad del metabolismo? ¿Qué es lo que te molaría hacer, no? Lo que me molaría hacer es, bueno, basémonos en lo que hacemos o en lo que ya hemos hecho, que es que sabemos que los 120 gramos por hora funcionan. O sea, eso es así, ¿no? Funciona, nos mola y vamos, si quieres, o sea, lo hemos visto en Kona, en Copenhague y tal. Sí es cierto que ahora, como comentaba ahora Javi, este año tengo debut en distancia ultra de montaña, en 100 kilómetros, en Ultra Pirineu, para octubre. Y lo que me gustaría trabajar este año es intentar rendir lo máximo posible con el menor consumo de hidratos posible. Es decir, o dicho de otra manera para que los haters no se tiren ahí al cuello, optimizar el máximo rendimiento con la cantidad de carbos necesarios, pero los mínimos posibles. O sea, creo que la palabra necesarios, o sea, no es que vayas a rendir sin los que sí que te van a hacer falta, pero como esa beta-oxidación, optimizarla lo máximo posible y poder trabajar con las grasas durante el máximo tiempo posible durante las 13 horas que te voy a durar o 15 horas que pueda durar la carrera. Esa iba a ser la otra pregunta. ¿Team glucólisis o team beta-oxidación? ¿No? Es que ahora mismo, bueno, en India escucho mucho más discurso de hidratos a full para rendimiento, ¿no? Pero bueno, tú estás más adaptado también. Bueno, yo creo que esto depende mucho del estímulo y luego también depende mucho del deportista. Entonces, bueno, aquí la idea es esta hipótesis que tenemos, la vamos a ir midiendo con análisis del metabolismo en reposo y luego los test de utilización de sustrato que vamos a hacer en la cinta. Entonces, aquí la idea es vamos a ir planteando, ¿no?, ejercicios nutricionales, esos inputs dentro de la caja, y vamos a ir midiendo lo que sale, que va a ser, por ejemplo, cocientes respiratorios en reposo, tasa de utilización de sustratos a una potencia concreta o a una intensidad concreta. Vamos a simular en la cinta lo que comentábamos, ¿no?, trabajos en llano y trabajos en vertical, y vamos a ver realmente cuál es el consumo de utilización de hidratos de carbono. Entonces, pues igual el año que viene hay que traerlo, ¿no? Y volver a... Imagínate que ahora le metes 10 minutos a Kilian. ¿Te imaginas? No, pero al final sí que es verdad que desde el punto de vista del deportista, tú estás tranquilo porque tú sabes lo que ya te funciona. Entonces, al final,
que en entrenos y que en un bloque de, a lo mejor, eso son Javi y Estela los que lo van a decidir, pero que en un bloque de un mes de entrenos, que probemos esa beta-oxidación, que funcionamos con ella, fenomenal. Que no funcionamos con ella porque mi cuerpo no es la mejor forma de la cual funciona, volvemos a lo que nos funciona. Y eso creo que es guay. O sea, creo que es guay porque al final te da ese margen de posible mejora, de probar cosas que hasta ahora no hemos probado en estas distancias, porque también contaré que en las famosas cetogénicas yo salía a hacer 4 horas de bici con una francesa. Y digo, bueno, pues que me recojan donde me muera y ya está. No, que tienes que adaptarte y tal. Y digo, sí. O sea, adaptarse o morir. O sea, esto es así. Champán o cuneta, ¿no? Sí, champán o cuneta. Bueno, perdón, llevaba algún arándano por encima. La francesa. Bueno, entonces sí. No éramos tan Javi? malos en ese momento. No, pero bueno, al final es esto, ¿no? Desde la parte de la nutrición es que hay que probar, es que no hay nada escrito. Y creo que esta es una de la visión más romántica desde la parte del nutricionista, que es que al final sois lienzos en blanco donde podemos ir pintando y dibujando y sobre todo lo de siempre, ¿no? Creo que nuestro trabajo se debe centrar siempre en un modelo de ensayo-error y ese ensayo-error tiene que estar sujeto a datos que nos dé información de si realmente lo que estamos aplicando, las recomendaciones que os estamos dando, os ayudan a mejorar o no, partiendo de la premisa de que mantengáis la salud. O sea, esto no puede ser que tú rindas más lo que veíamos, ¿no? Que la keto, pues para momentos puntuales o cosas concretas nos ha servido durante un periodo de tiempo, pero cuando buscábamos rendimiento no era el espacio ni para que estuvieses sano, ni para que rindieses, ¿no? Ni para que disfrutases tampoco del proceso. Totalmente. Lo que dice Javi, ¿no? Porque llega un punto que dices, oye, si yo ya estoy sufriendo desde el minuto 1 que estoy saliendo, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pues claro. oye, vamos a recoger cable y vamos a replantear de nuevo el escenario. Que creo que esa es la parte chula también y creo que lo que más engancha de nuestra profesión, que es que nunca dejas de aprender o nunca llegas a saber, no sé cómo enfocarlo, ¿no? Entonces tienes que estar constantemente midiendo y revaluando estas cosas. Javi, y bueno, has contado un poco los dispositivos o las apps y la tecnología que utilizas para monitorizar y medir. ¿Hay alguna variable KPI que digas, me encantaría medir esto? Y actualmente pues aún no se puede, yo qué sé. La felicidad. Sí, ¿no? Tal cual. Estado de ánimo, ¿no? O Estado, la dopamina o lo que sea. Sí, ¿no? O el la estado de serotonina. ánimo, o si quieres llamarlo felicidad, o estas variables emocionales, que al final entiendo que con un sensor no se pueden medir. O yo no, o sea, creo que no conocemos a día de hoy, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pero Y pues si Javi, seguro y que si hay algo, Javi seguro no que hay alguien que y está si con Javi que no hay lo algo. conoce, si Javi no lo conoce, es que Ya, no existe. eso es verdad. Claro. Es verdad. Entonces, Bueno, luego te sorprendes, ¿eh? Porque te pones a buscar y siempre hay alguien en el mundo que está desarrollando algo de esto que dices, ¿cómo puede ser? Sí, pues bueno, al final es como esa sensación emocional que creo que es súper importante. Bueno, yo este último año me he dado cuenta un poquito más porque con mi coach, con Mar, que es una decisión que estoy súper contento de haber tomado el trabajar con ella, pues al final te das cuenta que cuanto más disfrutas del proceso, porque estás en un estado de calma, estás tranquilo, no estás nervioso, que al final el nervioso de la carrera siempre va a estar. O sea, tú estás en una línea de meta, perdón, una línea de salida y siempre va a estar. O sea, siempre, ostras, a ver cómo me sale, tal, eso es normal. Pero que tú estés durante todo ese proceso en un estado de calma, que estés contento con lo que haces, disfrutes de cada día. Entonces creo que eso Es que es difícil, ¿eh? Porque... creo que es muy importante en el caso de que se pudiese medir, porque creo que nos sorprenderíamos de la gente que a lo mejor en lugar de ese estado de tranquilidad y de calma lo vive desde tengo que demostrar y de ese estrés, esa presión o ese como agobio de que todo el mundo me está mirando. Tío, no te mira nadie. O sea, tú eres un moco, igual que yo, igual que... O sea, entonces al final relájate, disfrútalo y para adelante. Sí, es que ese relativizar, ¿no? Cuando no eres un pro y no te va la vida del todo en esto, dices, bueno, relativizar con disciplina, ¿sabes? Y sí. a veces es difícil, ¿no? Porque dices, no estoy relativizando, ¿no? Si estoy yéndome ahora a las 11 porque no he podido y está lloviendo y no sé qué y... No sé, pero al final tú piensas que tú relativizas para ti. O bueno, o debes de relativizar para ti. Porque para mí, irme a las 11 un día que está lloviendo, no sé qué, o sea, es lo que me hará falta en ese día. O sea, será la guinda del pastel a mi día.
Y relativizar es, ostras, es que tengo que ir. Y si no voy, será más negativo que si sí que me fuese. Entonces, realmente sí que relativizas, pero para ti. Sí. No relativices para el resto, porque ahí empiezas a caer. Pues, mi punto de vista, ¿eh? Sí. No, totalmente. Estoy de acuerdo. Y ya para terminar, ya nos has despejado que vas a correr 100 kilómetros en montaña. Repito, correr 100 kilómetros en montaña. Pero es que además tienes retazo aquí a la vuelta de la esquina, que es el 10K. ¿Cuánto tienes en mente? 31-30. ¿Sabes que no me gusta decir esto? Que no me Lo gusta sé. decir objetivos. Está ahora mismo... No me gusta decirlo porque al final pues puedes no tener el día, pero tampoco hay que esconderse. Hice hace un par de años, en el 2022, 31-48, 49, y me gustaría bajarlo. Entonces creo que un objetivo chulo es 31-30. Y bueno, esto viene porque al final, al conseguir lo que os contaba antes de que ya hemos cerrado como el episodio de Ironman hasta ahora y tal, Jesús me dijo, creo que para no aburrir la distancia, para no cansarte de ello, ya que hemos cerrado la etapa que teníamos a 6 años vista, creo que es importante que volvamos a entrenar V2 Max, velocidad, para que en un futuro, que estoy seguro, él me decía, estoy seguro que volverás a competir en Ironman, lo confirmo, porque es que me encanta esa disciplina, me encanta la distancia, y entonces para volver en un futuro más rápido, mejor adaptado y que el rendimiento pueda ser mayor, sin seguir compitiendo otro año más, que es este, en Ironman. Entonces, tanto la 10K de enero como el circuito de Dualdón, o sea, la Liga Autonómica como la Liga Nacional, hemos pensado que es un bloque de 4 o 5 meses muy chulo para competir, para ponerse fuerte, para alcanzar objetivos chulos como este de la 10K. Y bueno, es como uno de los 2 o 3 objetivos importantes de este año. Pero muy diferentes, ¿eh? Claro. Muy diferentes. Aquí viene por eso también que se quede registrado en público, qué quieres hacer con tu metabolismo, ¿no? Entonces, cambia mucho el cómo hay que preparar su gestión metabólica durante esta fase de la temporada y luego durante la siguiente, ¿no? Entonces, ¿Con qué distancia? O sea, ¿con qué diferencia de tiempo un reto del otro? Distancia en tiempo del calendario, Sí, estamos hablando de 9 meses. Y distancia en tiempo de prueba, unas 14 horas. O sea, una será media hora y la otra espero que no sean más de 15. O sea que imagino que las adaptaciones son muy diferentes. Pero bueno, sí que es verdad que en cuanto al tema este de los ultras, como comentaba antes, siempre me ha gustado muchísimo la montaña. Desde que soy pequeño he seguido muchísimo a gente, pues a los supercracks, ¿no? Como Kilian, carreras como la de UTMB, las del circuito de las Golden Trail, el americano. Y es algo que me fascina, el cómo esta gente gestiona a nivel físico y emocional estas carreras de, a lo mejor, para ellos 24 horas, para los mortales 36, cómo gestionas la energía, el cansancio. Y para los más mortales, 40 y 50 y. Sí, por eso, que al final es como estar pues casi 2 días corriendo sin parar de correr o haciendo pequeños breaks, pero que la carrera continúa, hasta dónde puedes llegar con tu cuerpo, tratándolo de la mejor manera posible. Entendamos que esto no es algo que sea saludable, pero como dándole la mejor gasolina, gestionando tu cabeza de la mejor forma posible, hasta dónde puedes llegar. Entonces es algo que siempre me ha generado muchísimo interés. Siempre he dicho que me ha gustado mucho, pero nunca lo he probado. Entonces imagino que me gustará. Y es algo que me parece brutal poder este año debutar en ello y disfrutar de este proceso y finalmente de la experiencia de la carrera. Pues nos curraremos ahí otra vez la gestión de la cafeína. Seguro. En la 8ª hora. Bueno, pues sí, Javi, si no tienes así más dudas, yo creo que muchos datos, ¿no? Que es algo importante que vamos a intentar sostener en todos los episodios. Y bueno, un ejemplo de deportista y también de profesional del rendimiento en todos los niveles. O sea que muchísimas gracias por estar aquí en este primer episodio de La Caja Negra. Y bueno, teníamos un regalito que hemos dejado ahí para el final, que estará por aquí.
que es sudadera de India del 10º aniversario. Bueno, vamos a hacer Ojo, cuidado, una cosa. Yo os he traído también uno. Muy bien. Así vamos Esto a es un hacer invitado. un cambio. Aquí tenéis Invitado en condiciones. para el supermuseo que tenéis en India. Aquí está la medalla de Kona. Así que bueno, para aportar este pequeño granito de arena. Eso cuesta, ¿eh? Medalla de eso cuesta más que esto, ¿eh? La verdad es que esto es lo típico de los regalos de Muchísimas Reyes que gracias. dices, Qué pasada. bueno, te he regalado los calcetines y me has regalado una bici, ¿no? Dices, Pues ¿cuánto le costaba a Qué él guay. algo parecido. conseguir esto y cuánto a nosotros la sudadera? ¿no? Pues oye, esto yo creo que Súper. le va a hacer muchísima ilusión al equipo. Pesa mogollón. Entonces todo lo que te has dejado en la carrera te lo ponen Tal cual. en la medalla, Te lo ¿no? ponen después. Todo lo que te has dejado a nivel energético, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues lo colocaremos igual por aquí, ¿eh? Sí, no sé si por aquí o en el sí, museo sí. este que Lo tenemos vemos. en Sí. India, pero bueno. Estar ahí al lado de los pedazos de fenómenos que tenéis. Bueno, al final, pues desde motoristas, pilotos, jugadores de básquet, futbolistas. Si cabemos en un rinconcito, la verdad que es una Hombre. es una De hecho, alegría. yo creo que sois un ejemplo los deportistas amateurs, ¿no? Este concepto de AmaPro, ¿no? Que al final no vivís de esto, pero sacáis rendimientos similares y vuestro comportamiento es, vamos, digno de contar, de tener en público y de que sirva de ejemplo para muchos, ¿no? Y de inspiración. O sea que enhorabuena otra vez más. Muchas gracias Querido. a los dos. Javi, y como tradición que también nos gustaría, alguien que tú digas profesional de, yo qué sé, de la salud, del rendimiento, de la fisiología en general o deportista, que digas, creo que aportaría luz a la caja negra en algún sentido, ¿se te ocurre? Pues creo que no es tanto una figura deportiva de rendimiento, sino el que la prepara. Y creo que es al entrenador de Kylian. Ah. Creo que es una persona que al final, o sea, tú estás entrenando al mejor atleta del mundo. O sea, a un tío que es un fuera de serie. ¿Qué le haces? O sea, ¿qué le haces para que este tío haga esto? Entiendo que al final hay una variable fisiológica brutal, pero creo que poder escuchar a esta persona debe ser algo impresionante y que él nos cuente todas sus vivencias, su experiencia y su conocimiento. A veces con el símil del fútbol que me viene es de ¿qué le dice Guardiola o cualquiera a Messi, ¿no? O sea, ¿quién Claro. ¿Quién le dice ¿qué le dices, no? Bueno, eso está bien. Pues me parece un buen diálogo para entender también la caja de otra manera, ¿no? De cómo el prescriptor del entrenamiento es capaz de comunicarle a alguien que es único en el mundo. Superdotado. Sí. ¿Cómo lo gestiona? Pues trabajaremos en ello, a ver si lo podemos conseguir. Seguro que sí. Pues nada, pues Javi, te veo luego en la cena. y al resto, muchas gracias por estar aquí, por seguir con nosotros. Vamos a ver esta temporada nueva qué tal va y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.